Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Vamos a iniciar nuestra acostumbrada discusión teniendo como tema de debate una de las miles de tragedias que ensombrecen a México en los últimos años. El asesinato en Coahuila del hijo de Humberto Moreira, antiguo gobernador del estado, expresidente del Partido Revolucionario Institucional, miembro innegable de la élite política. Bueno, el narco decidió una vez más tocar a esa élite y en donde más duele. Independientemente de nuestras condolencias al exgobernador Moreira, este hecho no es una tragedia solo personal, es algo mucho más importante y eso es lo que queremos poner en esta mesa a discusión. ¿Qué significa el que el narco haya decidido llegar tan alto en sus atentados? Yo creo que es un mensaje político de primer orden al gobierno que viene y ciertamente podrán hacer todas las maniobras políticas que consideren, pero no pueden eludir el mensaje. El mensaje ocurre en Coahuila, le pegan a un hombre que es funcionario y sobrino del gobernador en turno, un estado que controlan los Moreira con mayorías absolutas desde por lo menos los últimos 7, 8 años, con un, digamos, poder personal muy fuerte, a pesar de que hay fracturas entre ellos, pero eso es un, digamos, tiene que ver más con el ámbito familiar. Lo que ocurrió en Coahuila y, digamos, el conjunto de reacciones que ha generado el crimen no nos deja lugar a duda que hay una complicidad, hay un vínculo entre la, digamos, o la narcopolítica, por decirlo en una palabra, y lo que tienen ahora es que con las declaraciones de Moreira, fíjense, lo primero que dice, esta es una víctima más de la guerra, una guerra que se supone que se estaba jubilando ya, tanto en el discurso del gobierno Calderón como en el discurso de Naranjo, el general colombiano que tienen como asesor en el PRI. Por tanto, es un tema delicadísimo, porque es un mensaje a la cabeza de quienes van a gobernar este país a partir del 1 de diciembre. Tenemos poca información y por lo tanto, pues mucho de lo que estamos diciendo es especulación. Creo que los dos han tocado la parte de una familia muy dividida y la parte de los vínculos del narcotráfico con los gobernadores en general o con el gobierno de Coahuila en este caso, y en estas aguas nos estamos moviendo. A mí me ha sorprendido dos cosas. Por una parte, una reacción, yo diría, tibia en términos generales del Partido Revolucionario Institucional. En otro momento, creo, del calendario político, estarían echándose la culpa el PRI y el PAN, o Calderón y Peña Nieto, de este crimen, y hoy en día nos preguntamos si es el primer crimen del gobierno de Peña Nieto o el último crimen político del presidente Calderón, y sin embargo no he visto que haya habido acusaciones y contraacusaciones entre las dos fuerzas políticas más importantes en este país. Al final creo que no sabemos, nadie ha reclamado el crimen, lo que ha salido a la luz pública con siempre que pasan ese tipo de crímenes es que la policía no estaba certificada. Hoy supimos que 50% de la policía no sé si de Coahuila o de Acuña, de Ciudad Acuña, no estaba certificada, y empieza a salir la red de corrupción siempre después de una tragedia, y yo me uno también a las condolencias por la muerte del hijo de Humberto Moreira. Pues sí, la pérdida de un hijo siempre es una tragedia de algo irrecuperable, es de los golpes más fuertes que puede tener un ser humano, creo yo. Así que nos sumamos todos, por lo menos yo también me sumo a estas condolencias. Y quisiera apuntar algo que ya empezaba a insinuar María Amparo, y es que se han arraigado a un número mayor de policías de Coahuila, locales, supuestamente inodados o vinculados a este crimen. Y también las otras cuestiones que, aunque son del orden familiar, cuando esto es un asunto público, como el de Hamlet, ¿verdad? Cuando matan al padre y a la madre la ponen como compañera del nuevo padre, y es una tragedia familiar. Pues la esposa de este muchacho muerto o asesinado ha inculpado al gobernador, ¿verdad? Su tío, y ha dicho que es responsabilidad suya por no saber gobernar y no tener el control. En fin, hay imputaciones muy fuertes. En medio de una tragedia tan dura, pues estamos en presencia de, primero,
responsabilidades oficiales, no solo del narcotráfico, sino del narcotráfico que ha penetrado intensamente un estado como Coahuila, fronterizo, en fin, con todos estos problemas. Segundo, estamos frente a un crimen que ha sacudido al país, como quiera que se vea. El presidente de la República también manifestó sus condolencias, y todos los partidos, todas las fuerzas. Creo que este es un asunto importante. Lo del aviso a Peña Nieto o al próximo presidente no me parece tan claro. Yo creo que aquí hay un cobro de algún tipo de adeudo que se tenía o que tenía esta familia con el narcotráfico, porque ya Peña Nieto había deslindado desde hace algún tiempo al aceptar virtualmente a un presidente del PRI que él había impulsado. Peña Nieto impulsó la presidencia del PRI de Moreira, de Humberto Moreira, y al salir y entrar Pedro Joaquín Caldwell como presidente, hubo un deslinde, es decir, para que incluso el presidente electo declaró en aquella ocasión para que él se defienda, aporte las pruebas de su responsabilidad o no responsabilidad, y el PRI se deslinda por completo de este asunto. Entonces, no sé, hay un interrogante por lo menos en este aviso. Creo que si echamos un vistazo al pasado, los momentos en que el crimen organizado ha tocado a la clase política, bueno, recuerdo el del gobernador Loaiza Coronel, creo que era en Sinaloa en los años 40 y tantos. Luego hay un gran periodo en el cual no hay ningún asesinato de esa naturaleza, y es ahora, es durante el calderonismo, cuando se revive el hecho de que los narcotraficantes desafían directamente al de Tamaulipas, el de Tamaulipas, algunos presidentes municipales, que es los presidentes municipales, varios, y sobre todo el gobernador electo. Sí. Ya es un desafío muy fuerte. Esta es una cierta escalada, porque se le mandan con no sé qué tipo de mensajes, y cartulinas o mantas o lo que sea, pero la idea es un sobrino por el otro sobrino. Como mataron a un sobrino de un capo importante, entonces ellos se la cobran a igual altura. Un narcotráfico que es capaz de desafiar así, literalmente de tú por tú al Estado, después de 6 años de una supuesta campaña feroz en su contra, sigue estando tan fuerte o más fuerte que cuando empezó Calderón. El hecho de que la policía primero dijeron que 30 y tantos, luego ya 100 y tantos policías de Acuña. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un policía y un criminal? Otra vez volvemos a este tema viejísimo en México que no se ha resuelto. La frontera entre uno y el otro, sabrá Dios cómo se puede realmente poner. Y está esta cosa difícil, paradójica, en donde tú lo decías antes de entrar al programa, lo del obispo Vera, que no se puede uno evitar ver a Javier Sicilia y a Humberto Moreira perdiendo un hijo. En la misma situación, en la pérdida del hijo. Y el obispo Vera le pide a Moreira que se una a Sicilia en esta encabezar este movimiento. ¿Se puede? El problema ahí, tú lo decías, efectivamente, lo que en Coahuila se comprueba es una pérdida de autoridad absoluta del Estado. Por lo menos en la ecuación de Estado frente a criminales están empatados. Los criminales están en condiciones de salirse de la prisión cuando bien les parece y decir, me detuviste al de este sobrino del Z40, pues ahora le pego a tu sobrino. A tu sobrino en este caso, el sobrino del gobernador, que era funcionario de ese gobierno. Lo cual te dice muchas cosas de cuál es la situación real en muchos estados de este país. Estados donde hay control político, tienen mayorías absolutas
y no han, por consiguiente, podido argumentar que la debilidad del Estado se debe a que la democracia fragmenta el poder. Todas estas cosas que repiten a nivel nacional. En Coahuila eso no es cierto y, sin embargo, el Estado no es capaz no solamente de controlar el territorio. Yo no estoy seguro, Paoli, que no sea un aviso para Peña. Suscribo tu punto de interrogación, pero cuando le pegan al hijo del exdirigente nacional, del revolucionario institucional, el próximo presidente de México... Sí, yo por eso digo... Por eso suscribo tu punto. Tiene dos problemas. Uno, tenemos capacidad de controlar el territorio, uno. Y dos, es verdad que nuestros caciques que controlan los estados realmente están controlándolo, equilibrando el poder del crimen organizado con el derecho, o han optado por esta idea de los pactos, que a nivel regional te podría dar estos resultados con un equilibrio pues ciertamente catastrófico cuando ocurre algo así. Me parece que haces un muy buen punto cuando traes a la mesa de discusión esta idea de la penetración del narco de los gobiernos federales, y retomo el punto, probablemente no estén de acuerdo conmigo, de que yo he visto una reacción del PRI y de Peña Nieto, que es el presidente electo, bueno, ya lo estamos viendo viajando por todos lados, mandando iniciativas, etcétera, con respecto a esto. Yo sí hubiese esperado, en este caso en particular, que una vez más lo que nos demuestra es las bajas capacidades institucionales, la penetración de los gobiernos estatales y municipales por el crimen, alguna señal de parte de Peña Nieto con respecto a cómo va a enfrentar él. Finalmente, 21 gobernadores van a ser del PRI. Entonces, cuando decimos que ha podido ganar cada vez más territorio nacional el narco, lo que estamos diciendo es que cada vez ha ganado más gobiernos del PRI, y por eso es importante el punto que tú dices, que no podemos ahora decir es que no cooperan los gobernadores con el presidente y la estrategia. ¿Se va a acabar esa historia? ¿Sería el interrogante? Pues yo creo que bueno, se va a acabar esa posibilidad de narrativa. Esa explicación ya no nos va a satisfacer a nadie, para aquellos que la hayan creído que fue la falta de cooperación y no otras variables lo que te explican el narcotráfico. Pero ahí está el hecho, un hecho más, para ver la magnitud de la penetración del crimen organizado en las autoridades electas y en las autoridades designadas de estados y municipios, ¿no? Y creo que también aquí tenemos podemos introducir el tema del general Naranjo. ¿Tú lo sacaste, Francisco? No, lo sacó. General colombiano, ya retirado, desde luego, que tiene una fama aparentemente bien ganada de poder enfrentar al narcotráfico, y que dio una entrevista al periódico El País hace una semana y tantos, en donde dice que su recomendación, esta vez no puede tomar decisiones, puesto que ni mexicano es, pero que le va a recomendar a Peña Nieto que el punto ya no sea el ataque al narcotráfico, sino disminuir la violencia. Vaya que si viene al cuento, y es un cambio de enfoque muy importante. Ya no voy a seguir la estrategia de Peña Nieto, porque acepta implícitamente que fracasó. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que ya no perseguirán capos? No. Sino, es que porque al mismo tiempo dice... Es difícil de precisar eso. Yo también percibo un capo. Porque el otro tema, que es en lo que estamos viendo en Coahuila, es debemos alinear las capacidades en un Estado federal, desde las federales hasta las locales. La pregunta es, oiga, ¿y las locales tienen capacidades o es el crimen organizado el que controla la ciudad Acuña? Les habían mandado un montón de mensajes. Pero yo creo que hay pactos reales que se sientan y acuerdan algo, y hay pactos virtuales. Tener una posición de un cierto tipo que favorece la no persecución es un pacto virtual. Y eso, así se puede entender en lo que dijo el general Naranjo, pero necesitamos que nos lo explique más. Por el momento nos vamos, espérenos en el siguiente segmento. Puede ser, sí. Y regresamos a la reforma laboral, no solamente por su contenido, sino por lo que nos dice de las implicaciones políticas, cómo se mueven las fuerzas en el Congreso. La semana pasada que discutíamos el tema, dábamos como por sentado que ya teníamos una reforma laboral, y pareciera que se nos olvida que en México toda iniciativa de reforma tiene que pasar 2 aduanas, y la reforma laboral pasó apenas una, que es la de la Cámara de Diputados, y ahí, como platicamos la vez pasada, pues se le rasuró una parte en particular, todas aquellas secciones que tenían que ver con la transparencia y la democracia sindical. Va al Senado
Y la discusión ahora, lo que les quiero someter a las reflexiones de ustedes, es qué va a pasar, porque es una manera, si no pasa, si los senadores modifican lo que aprobaron los diputados, esto significa que regresa a la Cámara de Diputados y si los diputados no les gusta, ahí sí se va a la congeladora. O sea, es una forma de mandar a la congeladora una iniciativa preferente. Entonces, lo único que les quedaría a los senadores es aprobarla en sus términos y entonces dejarla así de rasurada. En contra de esta posición han hablado Manuel Camacho y ha hablado el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano. Javier Lozano dice, somos Cámara Revisora y tenemos todo el derecho a corregir lo que vino de allá. La pregunta es, ¿vale la pena pasar tal como está, para que no se frene la reforma, el 80% de esa reforma que se refiere a los aspectos, los voy a resumir como flexibilización del mercado de trabajo y aumentar ciertos derechos y poquito más, y dejar fuera la democracia sindical y buscarla por otro lado, o se deben de aventar las fracciones del PRD y el PRI, y el PAN en el Senado a decir nosotros mantenemos el principio de la democracia sindical. Ciertamente, ¿qué se gana y qué se pierde? Hay un interrogante también en este punto, porque por un lado estamos teniendo noticias de que hay pretensiones de revisar y de plantear no solo estos que ustedes mencionaron, sino Javier Corral, por ejemplo, el senador del PAN, dijo, yo voy a tratar de plantear que se responsabilice a las burocracias sindicales para que rindan cuentas, para que transparenten y para que la libertad y la secrecía del voto sindical se apruebe. Esto es un asunto que está siendo planteado de diversas maneras. Por otra parte, tenemos información o noticias que surgen en los medios informativos en el sentido de que ha habido una cierta negociación. Si quieren que pase la ley de contabilidad gubernamental, entonces no me toquen nada para que no tenga que regresar, como ya planteaban, la laboral, como vino de la Cámara de Diputados, así la van a aprobar, aun cuando haya 3 o 4 senadores de este o de aquel partido, casi sale igual, que se opongan y que voten en contra y que lleven su iniciativa y que se reserven ciertos artículos y hagan lo que hizo el PRD en la Cámara de Diputados. Pero eso no sí, vamos a quedarnos con la interrogante y en estos días va a ser resuelta. Una de las cuestiones que habría que plantear es la invalidación de la iniciativa preferente por la vía del hecho, además siguiendo procedimientos legales establecidos en la propia Constitución y en la ley. Cuando una Cámara no aprueba una reforma, regresa a la otra para ser revisada y esto podría dar al traste con el procedimiento de 30 días para la Cámara de Senadores. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en hacer esto. También podrían cumplirse en los 30 días, están empezando los 30 días del Senado, que se cambien algunas cosas, regresen a la Cámara de Diputados y haya dentro de los 30 días la posibilidad de que el Senado lo pueda volver a ver. Es decir, ya no se puede. Ya no se puede porque en el mismo periodo no pueden revisar 2 veces la misma, ¿no? Ah, sí, es cierto, es cierto. Es hasta el siguiente periodo. Entonces, por eso decía yo que se iba a la congeladora. Entonces está en riesgo la iniciativa preferente, que es una de las novedades que tenemos en el que ha sido muy útil, ¿no? Por lo menos el dinamizar las discusiones y que el presidente pueda abrir efectivamente el periodo de sesiones con un par de iniciativas, yo creo que le da dinamismo al sistema político. Habrá que ir perfeccionando la forma y habrá que ver si efectivamente conviene que se quede como está. Lo que en el Senado tienen ahora es la necesidad de bajarse las máscaras, ¿no? Es decir, el Partido Acción Nacional y el PRD, por voz de Barbosa y el coordinador parlamentario del PAN, dijeron que tienen un acuerdo de fondo. Bueno, de hecho, lo tenían el PRD y el PAN en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que hicieron perdedizos unos diputados del PRD y un diputado del PT votó con el PRI para que no se discutiera en el Pleno. Y aquí el asunto es, señores y señoras, aquí está este tema. ¿Entran o entran? Manuel Camacho hoy dice en su artículo en el Universal, nosotros vamos a votar en contra de la reforma, pero en el tema de la democracia vamos a ver si el PAN va. Y Lozano dice, en el tema de la, efectivamente, democracia sindical, vamos a ir adelante. Bueno, pues yo espero que a final de mes estemos... Sí, lo sé. Por eso, a final de mes, veamos si efectivamente van juntos. Y yo creo que va a ser un dato político clarificador, regresársela a la Cámara de Diputados, es decir, a ver, señores, no que no iban a legislar con los líderes sindicales encima, pues recontra que legislaron. Y vamos a ver el grado, efectivamente, de
músculo político que le mete al PRI este asunto, pero es plantearlo ante un hecho consumado. Si lo mandan a la congeladora, tomaremos nota. Y si lo discuten en la siguiente periodo de sesiones, pues también tomaremos nota. Pero yo creo que va a ser muy útil que la bola regrese del otro lado, ¿eh? Dos cosas. Silva Herzog, en su artículo que escribe hoy en Reforma, dice, el nuevo presidente va a tener más poder que los otros. Por la preferencia. Porque tiene la posibilidad de mandar estas dos iniciativas que no se las pueden rechazar y entonces él va a imponer la agenda. Bueno, por lo que estamos discutiendo aquí, resulta que sí se las pueden rechazar. Entonces no está tan claro que vaya de aquí en adelante montado en caballo de Hacienda y diga, esta es la agenda legislativa. Punto uno. Punto dos. Se dice, desde 1970 esto no se pone al día, la vida laboral de México ahora ya no corresponde al sistema cerrado de la antigua economía mexicana que estaba muy protegida, sino ahora ya es la globalización. Viene pues de mucho tiempo atrás, 40 años, fíjense nada más cuánto tenemos de retraso. Bueno, pero los que ponemos la vista en la falta de democracia sindical podemos decir, fíjense que eso está todavía más atrasado. Esto viene de mucho más atrás. Lo que se está jugando al no querer entrarle a la democracia sindical es el origen mismo del sistema después de la caída de don Porfirio y de el surgimiento del nuevo sistema. Eso es lo que ustedes insisten en no poner al día. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así, por tiempo. Miren, primero pongan el de democracia sindical y luego ya discutir esto de la modernización con la globalización, pero no, quieren dejarlo más viejo sin tocar. Y lo otro, que es lo que afecta a los trabajadores en su sueldo, en su ingreso cotidiano, ese sí lo quieren tocar. Qué curioso. Eso sí es global. Yo hago una presión con respecto a la preferente. Decidieron los diputados y senadores cuando hicieron la reforma política, en efecto, dárnosla, o darle al presidente, a nosotros qué, ¿verdad? Sí. Darle al presidente la iniciativa preferente, pero decidieron no ponerle dientes. En otro país, si realmente no la discutan y no se llega a un acuerdo, entonces entra en vigor la del presidente y eso ya les sacatearon nuestros legisladores ponerla. Ahora, sí pueden rechazarla, o sea, lo que tiene obligación el Congreso es de discutirla, dictaminarla, como tú dices, y votarla. Y después, el otro planteamiento que les quiero hacer, siendo que estoy absolutamente de acuerdo, Leonardo, contigo, bueno, y con ustedes tres, de que en este país urge la democracia y la transparencia sindical, las dos cosas, es la siguiente alternativa. Podría aprobarse la reforma laboral tal como vino de Cámara de Diputados, o sea, rasurada, sin transparencia y democracia sindical, para no poner en riesgo lo ganado y al mismo tiempo en la iniciativa de transparencia de Peña Nieto o en una que pongan PRD y PAN, pedir la transparencia y la democracia sindical por otra vía. Y podríamos entonces tener los dos bienes al mismo tiempo. No sé, lo sugiero, no se acaba el mundo. Yo quisiera que regresara a la Cámara de Diputados, como tú dices, para exhibir para exhibir a las fuerzas políticas quién está y quién no está con este tipo de reformas. Alguien te diría que no son dos bienes, María Amparo, porque te diría la fórmula que se... de flexibilización. Es cuestionable, yo lo acepto. No es necesariamente... Un bien puede ser para el dueño de la empresa. Pero puede ser para los pequeños empresarios también, eso se ha discutido mucho, para derechos de las madres trabajadoras, pequeños, pero para el trabajador mondo y lirondo común y corriente, tengo mis dudas de que sea benéfica. Yo tengo la impresión de que sí se va a aprobar en la Cámara de Senadores en términos equivalentes a los que se dieron en la Cámara de Diputados. Sí, como viene de la Cámara de Diputados, para decirlo con toda claridad. Dejando un espacio de debate, de discusión, en donde Camacho y el propio Lozano y Corral digan sus posiciones, y después viene la votación. Se requiere la mitad más uno, no se requieren 2/3. Así que lo pueden tener ampliamente. De acuerdo con declaraciones que ha hecho Manlio Fabio Beltrones, y que yo creo que van a ser correspondientes a las que haga Emilio Gamboa en el Senado, con los panistas que han negociado ya que pase la ley de contabilidad gubernamental, van a tener la mitad más uno. Es una hipótesis, mía, que yo creo que no, con lo cual se respeta la iniciativa preferente
y no se hace el show de exhibir a las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Y es muy ahí probable ganan todos, porque ¿no? el PRI tiene 52 diputados, claro, el Verde senadores, 9, les senadores. falta ya, senadores, ya no les falta nada, ¿no? Yo 3 no creo senadores. que un intercambio así poco visible vaya a ser positivo para el país. Por primera vez en muchos años se ha abierto una ventana para discutir una barbaridad que ocurre en este país, y es exhibir efectivamente que no quieren democracia en las centrales sindicales. Por eso o sea, quiero que un regrese. país que discute ciudadanización de los órganos electorales y todo lo demás, resulta que ahora tiene esta ventanita. Si entramos por la lógica del beneficio incremental, que es, oiga, avanzamos en algunas cositas, pero la reforma es chiquitita, y a cambio de eso no vamos a discutir el tema de la democracia sindical, yo creo que estaríamos perdiendo una oportunidad que nos llevaría a enterrarlo 10 años más, decir, oiga, lo laboral ya lo discutimos, ahora estamos en otro tema. Yo creo que es mejor tener una reforma que vaya más o que le dé más profundidad al asunto y resuelve el tema de fondo. Lo demás son pequeñas cuestiones comparadas con los beneficios de una, digamos, democratización del mundo del trabajo. Yo repito, estoy con Gracias, la María misma, con la misma opinión que tú, pero como creo que el PRI va a lograr imponerse con la mayoría, bueno, imponerse hay y un ganar, costo. no lo Ese es diría un yo, primer imponer. punto, ¿eh? Me gustaría que quede exhibido el PRI y al mismo Y el tiempo que el PAN y el PRD traten de impulsar la reforma laboral, digo, la democracia y la transparencia digan, sindical. perdimos, compadre, por otro como dijo lado, Ruiz Cortines. sí, ya que lo van a perder, entonces exhibamos a quien hay que exhibir, pero no cejemos en la lucha por la democracia y la transparencia sindical, porque son importantes y hay vías, hay puertas para seguir luchando. No la demos por perdida, pero bueno, si no hay ningún otro comentario, nos vamos al siguiente bloque que vamos a tratar a Venezuela. Yo creo que... Sí. Ayer se consumaron las elecciones en Venezuela, unas elecciones que habían despertado una gran expectativa porque se desarrolló una campaña muy intensa y hubo un opositor, Enrique Capriles, que captó una buena parte de la oposición. Realmente, sustantivamente captó la oposición, aunque hay 3 o 4 candidatos adicionales en estas elecciones que tuvieron el punto cero no sé cuánto. Pero no, es importante destacar porque si bien toda elección se concentra en los 2 primeros lugares, hubo algunos otros candidatos que también tuvieron sus votos. El 90% de la votación contabilizada, según escuchamos, dio como un resultado ya muy claro, con una diferencia de cerca de 10 puntos porcentuales, la victoria de don Hugo Chávez, que es reelecto por tercera vez presidente de la República, teniendo ya 13 años de gobierno, le agregan 6 más, con lo cual va a completar el año entrante, se vence su periodo, así que completaría 20 años. Tiene 58 años, aparentemente está curado de cáncer, por lo cual se augura que tendremos un presidente venezolano que terminará en los 64 años, después de 20 años de ejercer el poder en el país hermano de Venezuela. Este es un significado proceso electoral para toda América Latina, es un significativo proceso electoral para toda América Latina. Está consolidando una tendencia que tiene la mayor parte de los países a tener gobiernos progresistas o socialistas, llamados de distinta manera, porque está el de Argentina y el de Brasil, que son los 2 países junto con México más grandes del continente. Está Perú, está Ecuador, está Bolivia, está Salvador en Centroamérica, Panamá, Nicaragua, Uruguay. Es decir, estamos teniendo una mayoría que queda consolidada como una tendencia política fundamental, de la cual las excepciones son los que no tienen gobiernos de este tipo, que sea México, uno de ellos, Colombia, Honduras, Honduras. No, Argentina, aunque el partido justicialista que gobierna... Está más a la izquierda, ¿sí? Sí, está oficialmente registrado como miembro de la Internacional Demócrata Cristiana. Oye, Pauli, pero teóricamente el PRI también, ¿eh? De la socialdemocracia, el PRI. Sí, socialdemocracia. De la democracia cristiana, el partido justicialista. Toma, claro. ¿es primo del PAN? Sí, porque dentro de este movimiento hay gente más a la izquierda, más al centro y más a la derecha. La mayor parte está más a la derecha en el Movimiento Internacional Demócrata Cristiano, pero hay gente también
que se ubique en la izquierda. Yo hay un comentario, yo creo que ya nos quedaron chicos las etiquetas de izquierda y derecha para analizar la complejidad de América Latina. Para mí hay una distancia enorme entre Dilma Rousseff y Lula con Chávez. Me parecen gobiernos totalmente distintos en sus aspiraciones, en sus políticas públicas, en la operación de su democracia, en el tipo de elecciones que tienen, en si tienen o no tienen gobiernos divididos. Para mí hay una... La de Chávez es una izquierda absolutamente populista y que tiene bajo su control absoluto a los medios de comunicación y en ese sentido, de la misma manera que han cuestionado a México sobre el papel de las televisoras en las elecciones, pues en Venezuela no se diga porque vino una expropiación de los medios de comunicación. Dicho esto, me parece que hay un hecho notable en las elecciones, dos hechos notables en las elecciones de ayer. El primero es que con esta diferencia de 9 y cachito, casi 10%, sale de inmediato Capriles a reconocer y dice él, quien no sabe perder tampoco sabe ganar, una buena frase para un candidato de oposición que la hizo, creo, muy bien. Y el segundo es el margen por el que se redujo la victoria de Hugo Chávez. En las elecciones inmediatamente anteriores, hace 6 años, el margen de victoria fue de 25%, hoy es del 40% de la población, 43% estaba con Capriles, esto 44. Es con la oposición a Chávez, y 53% con Chávez, y sí. Creo que ese es un dato notable para la democracia venezolana, aunque no haya alcanzado... Yo no estoy seguro que la izquierda y la derecha nos hayan quedado chicos, lo que pasa es que han ido abriendo los horizontes de la gran paleta. Yo no sabía que el justicialismo, y me sorprende mucho, estuviera en el socialcristianismo, yo los ubicaba más bien como el típico partido de masas, más parecido al PRI, pero bueno, más allá de eso, lo que sí creo que está claro es que hay ciertas categorías, y yo entono la autocrítica, que deben abrirse para analizar la realidad de ciertos países. Venezuela es un país que tiene una presidencia con un grave contenido, un muy marcado tono autoritario. La forma en que el presidente hace uso de la palabra, la forma en que se ha ido apropiando de las instituciones del Estado, sí le da un tonito pues, muy poco, digamos, cercano a lo que es la democracia tradicional, y sin embargo hay democracia. Es decir, lo que ocurrió en Venezuela, contrariamente a lo que ha ocurrido en otros países donde se ha instalado una izquierda revolucionaria, sigue habiendo un juego de pluralismo político. Capriles, con todos los problemas, pudo hacer campaña. Hay, digamos, distribución del poder en la estructura territorial, pudo acceder a medios. Chávez controla la televisión del Estado, pero Globovisión hizo una campaña muy abierta en favor de Capriles. Es decir, yo creo que hay que revisar parte de esta caricaturización que hemos hecho de Chávez, de que Venezuela es un país totalmente cerrado, es una democracia constitucional que tiene ciertos, digamos, contenidos muy cargados hacia el Ejecutivo, pero sí creo que hay que leer. De otra manera no se puede entender la posición de Capriles. Porque si el sistema fuese totalmente inequitativo, Capriles pudo haber dicho, señores, yo no juego, o sea, es imposible ir y bien que controle el órgano electoral. Es decir, yo creo que hay que matizar ciertas cosas. Igual que digo eso, digo lo siguiente. Una buena parte de las discusiones en América Latina sobre los niveles de violencia que tenemos se atribuyen a un paradigma político de cómo gobernar y que eso genera violencia. Bueno, pues Venezuela es el ejemplo contrario de una política basada en una ampliación de los derechos sociales, y sin embargo tienes niveles de violencia peores que en México. No, por tanto hay que ir revisando un montón de cosas y enfrentarnos a esa realidad. Yo creo que voy a coincidir mucho con Leonardo en este momento y no es nada, no personal. Lo tome usted personal, pero sí, izquierda y derecha siguen siendo bien útiles para distinguir en el mundo político. Ahora bien, hay de izquierda a izquierda. Probablemente uno podría decir, a lo mejor Venezuela no entra en la izquierda, entra en otra categoría. Pero el uso de izquierda y derecha desde antes de que siquiera se acuñaran sigue siendo útil. ¿Quién puede rápidamente hacer que los gobiernos, los 190 y tantos de este mundo, puedan dividirse en dos grandes corrientes? Pues izquierda y derecha, y siguen siendo útiles. Yo no desestimo eso. En el caso concreto de Venezuela,
si Chávez está ahí, 20 años se me hace muchísimo tiempo. No es saludable para Venezuela. Para Argentina, 20 años no es nada. Nada. Sí. Pero el hecho de dónde viene, vino de un experimento democrático más o menos normal que las élites del partido del COPEI y de la Adecos. y los adecos echaron a perder por su corrupción y su ineptitud. Es decir, Chávez no nace de la nada, sino nace de ese caldo de cultivo que los otros, muy demócratas, muy modernos, muy bipartidistas, lo mandaron por un tubo, esa democracia. ¿Verdad? Así que Chávez es en parte resultado de la corrupción y errores de ese bipartidismo que salió de la dictadura anterior, la de los... Una democracia muy termina en corrupta, ¿no? 1950, ¿no? Fines de los 50. Sí. Pero él es, en cierta medida, el Frankenstein en ese sentido que le salió a los supuestos demócratas. Es como el Fujimori en Perú. luego Desbaratados sale los el peor. partidos por su incompetencia, por su corrupción, Sí. etcétera, surge uno que dice que no tiene partido y hace las cuestiones que hace. Pero aquí sí hay una situación, a mí me gustaría decir que si bien izquierda y derecha siguen siendo dos categorías de análisis que pueden tener alguna utilidad, ha empezado a ser más sutil el análisis, porque estamos hablando de gobiernos que pueden ser caracterizados como de centro izquierda o de centro derecha, sí. de izquierda totalitaria, dictatorial o absolutista como la de Cuba, en donde hay una dictadura, sí. con una izquierda democrática, que es la que ha avanzado en la mayor parte de los países. Habría que decir que los gobiernos de Argentina, Brasil e incluso Venezuela son gobiernos que han avanzado Sí. por la vía son democrática, gobiernos no por la vía constitucionales. de revolucionaria del golpe violento, sino que estamos teniendo una izquierda que puede ser caracterizada como la derecha también. Hay una derecha absolutamente autoritaria que llega hasta el fascismo y la dictadura fascista. Y hay una izquierda que llega a la dictadura como la de Cuba, como la de China, como la de la Unión Soviética que desapareció. Pero este es un asunto que... Qué bueno que lo dices porque quiero el derecho de réplica con, Claro, con ¿puedo Lorenzo, dar nada más un porque- apunte para que repliques ya? Si es rápido, porque... Oye, bueno, 80% de participación. Sí. O sea, y ahí no es voto obligatorio ni nada. Para que nos veamos también en ese espejo. Era lo único que quería agregar. O me malexplico o me malentendieron. Yo no me peleo con los conceptos de derecha e izquierda, creo que siguen siendo útiles para analizar experiencias. Lo que digo es que nos quedan chicos para analizar a cada uno de los gobiernos, porque en efecto hay muchas izquierdas. sí. Castro es izquierda, Chávez es izquierda y Dilma es izquierda. Y aquí el Sí, PRD se dice también izquierda. Y si vamos viendo cuáles son las posiciones, como decíamos hace un rato, de la reforma laboral, vemos a un PRD votando en contra o vemos a un Chávez, que no se nos olvide cuando hablamos de Venezuela como democrática, sí hubo elecciones, pero es un Chávez que metió una ley habilitante con una aplanadora en el Congreso. Yo quisiera ver que el PRI hiciera eso, o cuando lo hizo, cómo criticábamos de antidemocráticos, porque metían una ley con sus mayorías. Bueno, Que es la la ley preferente habilitante, a lo que bestia, es ¿no? la preferente a lo bestia, sí, y ahí sí, sin castigo alguno, pues eso yo no lo llamo muy democrático. Lorenzo. Bueno, es Un un uso tema no democrático de la apasionante, presencia. pero No, el una tiempo ley, es no un es verdugo uso. que ni con las Ni con pasiones las- se detiene. Muy bien. Vamos a seguir con este Claro tema que sí. apasionante porque es un tema presente en toda América Latina y en nuestro Sí. país también. Pero nos tenemos que ir a un siguiente corte. No nos deje, regresamos con un tema interesante. Muy bien. Bueno, y en el bloque anterior hablamos de la izquierda en América Latina. Yo les propongo ahora que nos centremos en la realidad mexicana. La izquierda tiene dilemas importantes. Déjenme registrar 3 para que la discusión la abramos sobre ese tema, si les parece bien. Uno está en el ámbito parlamentario. Silvano Aureoles criticó la forma en que un grupo de legisladores de la izquierda tomaron la tribuna con motivo de la reforma laboral y se abrió una discusión dentro del grupo de la izquierda si Aureoles tenía o no razón, si era o no democrático, que los acuerdos se respetaran o que cada quien hiciera lo que quisiera. Se ha planteado pues la necesidad de pensar si hay una coherencia dentro del grupo de progresista, entre otras cosas porque sumados son la segunda fuerza, divididos se van naturalmente a tercera
tercera fuerza política. El segundo frente, ya lo hemos discutido en varias ocasiones, es la Morena, o sea, la posibilidad de un nuevo partido político, y otros ven que efectivamente el PRD sigue siendo la vía por la que debe transitar. De hecho, decía Graco Ramírez, nuevo gobernador de Morelos, que se abre un corredor amarillo, no solo por los gobiernos locales que tienen hacia el sur, sino por el que la fuerza política principal tiene que seguir siendo el Partido de la Revolución Democrática, desde el punto de vista de ellos, pero ahí hay un dilema. Y el tercero es menor, pero no por ello menos interesante, es lo que ocurre en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ha sido objeto de una serie de pugnas políticas que por supuesto tienen muchísimos elementos, pero uno de ellos es la disputa, según interpretan las propias autoridades del Distrito Federal, entre ciertos grupos más cargados al obradorismo y ciertos grupos que quieren dejar al nuevo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el control de la estructura. En fin, son varios frentes en donde lo estamos viendo, una disputa por la conducción de la historicidad de la izquierda. A ver, uno de los 3 puntos que tú tomas. Si Morena se hace partido, tenemos entonces, tendríamos 4 partidos de izquierda, el PT, el Movimiento Ciudadano, el PRD y Morena. Alguien podría decir, esto la pulveriza. En estricto sentido, pues sí, pero si logran un acuerdo en lo esencial, y me imagino algo similar al momento en que se tiene enfrente a Pinochet en Chile, y se dice, muy bien, nosotros, chilenos, divididos entre izquierda y derecha, si seguimos divididos, tenemos a Pinochet por mucho tiempo allí. Si hacemos un agrupamiento político, un frente unido, aunque mantengamos nuestras diferencias, tendremos un logro histórico. La izquierda mexicana no ha logrado llegar por la vía electoral. La última vez que llegó, y primera realmente, es con el cardenismo, y llegó por razones de política muy interna del grupo, por una especie de golpe que le dio Cárdenas a Plutarco Elías Calles. Me parece que en principio, ahorita que empezamos la recuperación del PRI, la izquierda podría, en su diversidad, tener un acuerdo o acuerdos fundamentales en el momento de las elecciones. A ver, otra vez una cosa. Si ha llegado al poder la izquierda por la vía de las elecciones, la tenemos aquí hace 12 yo decía años. a nivel nacional. No, ya me imagino que lo dices a nivel nacional, y en Michoacán, y en Zacatecas, y en Guerrero. Vaya, ha tenido ya la experiencia de gobierno, o sea, es una izquierda capaz de llegar al gobierno, no ha podido llegar al gobierno federal. Nacional, no estoy segura que no haya podido llegar por las divisiones. No creo que sea el caso. Creo que todos los perredistas votaron en bloque y caminaron junto con Andrés Manuel López Obrador en estas 2 elecciones. Y con respecto a esta idea de decir, puede haber 4 partidos de izquierda, pero actuar, voy a usar las palabras de Marcelo Ebrard, como un frente, de forma tal que se mantengan las 4 etiquetas, se respeten las diferencias entre ellos, pero unan fuerzas para poder llegar al gobierno federal y entonces sí poder implementar su proyecto de gobierno. Yo ahí la gran interrogante, Lorenzo, que tengo, bueno, son 2. Primero, no lo pudieron mantener en la primera oportunidad que tuvieron, que fue en la votación de la reforma laboral. Cada uno votó por su lado, y no solamente cada partido votó por su lado, sino que el PRD a su interior, ¿sí?, se dividió a la mitad casi, la mitad que iba con Andrés Manuel y la otra mitad con el PRD. ¿Cómo mantener, cuando estamos viendo al PRD, al propio PRD, que es el partido más fuerte de estos 3 y de este potencial que viene? Es el que más militantes tiene, el que más tradición, el que más cuadros. Si ya está dividido, no ha podido hacer ni siquiera el frente legislativo para una reforma que era muy, digamos, muy dentro del saco de los derechos que en principio debería de defender la izquierda en México y en cualquier país. ¿Cómo ponemos nuestras esperanzas en esa posible unidad? Y yo sí las querría, y querría una izquierda de corte socialdemócrata. Yo estoy hoy en las interrogantes, porque
esta interrogante de qué pasa con la izquierda no va a acabar de resolverse por razones de los periodos temporales que están marcados en la ley, sino hasta 2014, que es cuando se registraría, en principio, el partido nuevo, que puede llamarse Morena o como se decida llamarlo, el partido que encabeza López Obrador, que va a transformar un movimiento que ha sido fundamentalmente social, aunque tiene organización en secciones electorales, etcétera, en partido político. No puede ser antes de 2014. ¿Por qué? Porque no han aceptado ubicarse en el registro de algunos de los partidos existentes, de tal manera que los están discriminando, los están rechazando para no contagiarse de su corrupción, de su mala imagen, etcétera. No quieren aceptar ni el registro del Movimiento Ciudadano, que hasta ya haya adoptado el aguilita, en fin, ni quieren el del PT. Por tanto, hay una hipótesis que yo me permitiría hacer. Yo creo que se va a vaciar en una proporción que no me atrevo a decir si es la mitad o más de la mitad, el PRD, en 14. Ahorita no, ahorita van a mantener, y eso es lo que les ha dicho López Obrador a sus gentes en los 3 partidos que existen. Quédense allí, cobren sus sueldos, aporten a nuestro movimiento y llegado el momento, pues ya que tengamos partido se cambia, pero antes de que tengamos partido, ¿para qué se cambian? Es hacer un escándalo y estar confundiendo a la gente. Entonces, yo creo que el PRD se va a vaciar a la mitad y la interrogante mía, o una subinterrogante, es si el PRD queda como el primer partido de la izquierda o pasa a ser el primer partido de la izquierda, el nuevo partido de Morena. Entonces, pero los otros dos, el PT y Movimiento Ciudadano, tienen el peligro de desaparecer en 2015, después de las elecciones de 2015. Sí. Que es cuando van a entrar estos partidos en jugar y van a sacar o no el 2% que requieren. Yo creo que ni Movimiento Ciudadano ni PT, con lo que hemos visto ahora, van a conservar el registro y van a quedar 2 partidos de izquierda. ¿Quién será el más grande? Parte de mis interrogaciones. Depende de la figura, ¿no? Que se usa, si frente o una concertación o todo lo demás. Pero a ver, la pregunta grande tuya es, déjame desglosarla en A1, A2 y A3. O sea, A1 son las votaciones en el aquí y el ahora. O sea, la bancada es, oiga, ¿funcionamos como bancada o cada quien va por su lado? No, incluidas las estrategias. Esa es una pregunta. La segunda, ¿cómo nos vamos a repartir el poder que tenemos? Aquí en el Distrito Federal, para empezar, tienen una votación masiva. El tema es cómo se reparte al interior de las corrientes, a quién obedecen los delegados, cómo funcionan los diputados locales. Ahí tienes un dilema de los 1000 diablos. Y la A3, ¿qué vamos a hacer el año próximo? Ya está la discusión abierta. Los chuchos están diciendo, oiga, revisemos la figura de las alianzas opositoras. O sea, no solo el frente de izquierda, sino directamente la concertación a la chilena, incluyendo a la derecha. Debemos ir con el PAN en todas las entidades en donde no tenemos fuerza importante, y tienes el otro lado diciendo, ni se le ocurra, porque entonces no esperamos al 14 para dividirnos. Entonces tienes 3 preguntas que, digamos, son producto de la grande, que se tienen que resolver antes del 14, Pauli. Y ahí, se van a ir procesando antes del 14. Claro, si no resolver pequeñas rupturas, ¿no? Se van a ir procesando, pero la izquierda siempre ha estado dividida. Esa es una de sus tradiciones más claras desde el siglo pasado. En Europa, ¿no? Estaban divididas. Una de las razones, se dice, la derecha, cuando vienen momentos duros, como no tiene intereses más que ideología. Y la izquierda, sobre todo en el pasado, tenía más ideología que interés porque no estaba muy bien posicionada. Pero ahora sí tiene intereses también la izquierda. La parte ideológica se ha diluido con la pérdida de la Unión Soviética, y es que ha perdido uno de sus puntos centrales, que en el marxismo era la predicción de que el futuro, ya se sabía cuál iba a ser el futuro. La historia de la humanidad socialista ya se sabía por dónde iba, y ahora lo que no sabemos es que no sabemos por dónde vamos. Todo se ha vuelto a... todo es una incógnita. Entonces la izquierda ya no puede funcionar en que vamos el proletariado va a ganar y el Estado va a desaparecer, el comunismo vendrá y la felicidad será la reina entre nosotros. Ya no. Entonces, con esta vaguedad del futuro, la única cosa concreta que puede tener es llegar al poder. Porque el poder unifica. Porque el poder unifica. Al A1, A2, A3, sí tendríamos también que decir
que ayer mismo ya estaban hablando no solamente del frente entre estas tres partidos, sino el frente al interior del PRD. O sea, la idea, lo titulaban hoy algo así como la institucionalización de las tribus. O sea, meter dentro de la estructura del partido, dentro de la estructura del PRD, dentro de sus estatutos, la existencia, vamos a quitarle este nombre porque es derogatorio, incluso ellos lo dicen, hay que quitar la tribalización. No, pues se llaman corrientes, oficialmente ahora se van a llamar tendencias, pero reconocidas pero se llaman corrientes actualmente. Y con un cuotismo que hace tanto más difícil la unidad, y la única manera de que ganen unas elecciones federal, de la República, del gobierno de la Nomás República, una aclaración, María Amparo, la tribalización o ese lenguaje es de periodismo. No está en los estatutos. En los estatutos es de corrientes. Ahora le van a poner tendencias, pero ya está como corriente. Y les van a dar yo siento mucho interrumpir esto, pero nos tenemos que ir. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana próxima en El Primer Plano. Sí.